Continuamos nuestra lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 12 y siguientes, 12 a 20. Otra vez les habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Yo soy luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Luz de vida. Esta sentencia acaso fue sugerida a Jesús por la iluminación que en algunos días de esta fiesta se hacía en el templo, la fiesta del Antiguo Testamento. Dijeronle pues los fariseos: tú das testimonio de ti mismo, y tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y dijo: aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy, mientras que vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino que yo y el Padre que me ha enviado. Porque no he venido a juzgar, sino a salvar, dice en San Juan 3:17. Jesús se presenta aquí como el Hijo de Dios, unido con el Padre. En cuántas cosas hace este. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Pero ellos le decían: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en gasofilacio, enseñando en el templo, y nadie puso en él las manos, porque aún no había llegado su hora. Entonces, la gana no les faltaba, pero todavía no había llegado su hora para poner la mano sobre él. Veamos un poco una explicación. Jesús se revela ahora como luz del mundo. En la primera noche de la fiesta de los tabernáculos se iluminaba intensamente el atrio de las mujeres del templo, con 4 enormes lámparas que daban cierta claridad a toda Jerusalén. Con ella recordaban la nube luminosa, señal de la presencia de Dios que guió a los israelitas por el desierto a su salida de Egipto. Éxodo 13:21. Ustedes saben que cuando estaban saliendo de Egipto había una luz que los guiaba, ¿sí? Sí, que es de hecho Cristo. Tal vez en este contexto Jesús se presenta como la luz, imagen empleada en otros lugares, San Mateo 4:16, para designar el Mesías. Jesucristo es la luz bajo un doble aspecto. Él es luz que ilumina la inteligencia por la plenitud de la revelación divina. Entonces, tenemos la revelación que empezó en el paraíso terrenal, lo que llamamos revelación primitiva. Noten esto: revelación primitiva es como las 4 de la mañana, ¿sí? Hay un poco de luz, pero no mucha. Después tenemos la revelación de los patriarcas. Los patriarcas, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, etc. Después tenemos la revelación mosaica, la revelación hecha a Moisés. Después la revelación a los profetas, profética. Y finalmente la revelación cristiana, la que hizo Cristo y sus apóstoles por el Espíritu Santo. Entonces usted ve que hay varios grados en la revelación, ¿sí? Por eso, por ejemplo, tomar el Antiguo Testamento y sacar de ahí las cosas no funciona, porque ya estamos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se entiende a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Ahora, ¿qué diferencia entre la revelación primitiva, la revelación a los patriarcas, la revelación mosaica, la revelación profética a los profetas, la revelación de Jesucristo y de los apóstoles? Es como la luz de las 4, 5, 6, 7 de la mañana, es el Antiguo Testamento, y el 12 del día, el Nuevo Testamento.
12 días del Nuevo Testamento. Entonces, los protestantes que vean buscar el Antiguo Testamento consideran que no entienden nada. El Antiguo Testamento se explica a la luz del Nuevo Testamento, que es la revelación completa. Y como dice de hecho San Pablo en la carta a los hebreos, bien dice que Dios habló a los padres, a los patriarcas en el pasado, en los últimos tiempos habló mediante su propio Hijo. Su propio Hijo nos habló. Entonces, la plenitud de la revelación está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. San Pablo a los Hebreos capítulo 1 dice: muchas veces, en muchas maneras, habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo, y que siendo el esplendor de su gloria y la imagen de su sustancia, y el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas, después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Dios habló últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo. Por su Hijo, es Dios encarnado, Dios que nos habla. Entonces, con razón dice nuestro Señor: bien, yo soy la luz del mundo. Ahora, esta luz, dije, cuidado, nótenlo, ilumina las inteligencias por la plenitud de la revelación divina. Había unos herejes que pensaban que el sol era luz, que era Cristo. No, la luz, el sol es una criatura de Dios. Entonces, Jesús, luz del mundo, ilumina la inteligencia por ser la plenitud de la revelación. Y es también luz que ilumina el interior del hombre para que pueda aceptar esa revelación y hacer la vida suya. Eso también es importante. Entonces, ilumina la inteligencia por la plenitud de la revelación de la verdad sobre Dios, el hombre y la santificación. Y luz que ilumina el interior del hombre para que pueda aceptar esa revelación, hacerla suya. Ahora ustedes ven la importancia de difundir el Evangelio. La evangelización de un pueblo es una iluminación, como las tinieblas. Porque, por ejemplo, hubo pueblos como los cananeos, los fenicios en Cartago de África del Norte, los aztecas hacían las Américas. ¿Por qué hacían sacrificios humanos? ¿Por qué? Por la ignorancia, engañados también por el diablo. ¿Y por qué una vez evangelizados ya no lo hacen? Porque se dan cuenta que esto es un error fatal, que eso no viene de Dios. ¿Por qué, por ejemplo, en el tiempo pasado los dirigentes cristianos, católicos, aunque el hombre está inclinado al mal, a la corrupción, al dinero, etcétera, ¿por qué no había tanta corrupción? Y porque tenían miedo al temor, al juicio de Dios. Dios los juzgará según lo que hacen y por lo tanto darán cuenta de sus obras. ¿Y por qué hoy tanta corrupción, tanto crimen, tanto pecado? Porque en el pasado, por ejemplo, la familia estaba unida. En el pasado católico seguramente hubo casos, problemas, pero el 99.9% de las familias quedaban unidas. Se casan para siempre y morían a los 90, 80 años juntos. ¿Y por qué a los 3 meses se separan, se divorcian? Un día un señor me dijo: padre, yo me casé por la iglesia, al tercer día me abandonó mi esposa. Es una locura. ¿Por qué? Por no tener la luz del Evangelio. ¿Y por qué la iglesia siempre condenó las herejías? Es decir, la corrupción del mensaje evangélico. Condenó los que predicaban, condenó su actitud. Los que predicaban el Evangelio distinto, diferente. ¿Por qué es apagar la luz del Evangelio? Es falsificarla. La herejía no viene de Dios. Si alguien os enseña un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema, dice San Pablo, Gálatas 1:8, sí. Entonces la luz, Cristo, luz del mundo, ilumina la inteligencia del hombre
y su gracia fortalece su voluntad para hacer bien. De ahí, en lo cristiano católico, la predicación del Evangelio de un lado y la gracia de los sacramentos para fortalecer la voluntad y actuar el bien. Las dos cosas. Una persona que tiene la fe, que bueno, pero para poder actuar según la fe, tiene que tener la voluntad fortalecida por los santos sacramentos. Cuando una persona está en pecado mortal, o todavía tiene luz de la fe, pero ya no tiene la caridad, ya no tiene la gracia, ya no tiene el Espíritu Santo, ya no tiene los dones y virtudes, quedan paralizados, todo esto. Entonces, al confesarse, recupera esto para después actuar y obrar cristianamente. Entonces, Cristo, luz del mundo, ilumina la inteligencia por ser la plenitud de la revelación divina, y también luz que ilumina el interior del hombre para que pueda aceptar esta revelación y hacer la vida suya. Por esta razón, San Juan Bautista predicaba un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque una persona llena de pecados no va a aceptar el Evangelio, no va a aceptar el mensaje de Cristo. En Cristo y por Cristo Dios se ha revelado plenamente a la humanidad y se ha acercado definitivamente a ella. Y al mismo tiempo, en Cristo y por Cristo el hombre ha conseguido plena conciencia de su dignidad, de su elevación, del valor trascendental de la propia humanidad, del sentido de su existencia. Eso lo dijo el Papa Juan Pablo II, Redemptor Hominis 11. Entonces, en Cristo y por Cristo, Dios se ha revelado plenamente a la humanidad. Es verdad, la plenitud de la revelación está en Cristo. Y después de Cristo ya no puede haber profetas. Profeta en el sentido que va a darnos una revelación nueva o completar algo. Ya está, todo fue completado. La revelación de Dios se clausuró, se terminó con la muerte del último de los apóstoles. Cristo, revelación definitiva, dio poder a sus apóstoles, mandó su Espíritu Santo para acordarles todo lo que les había dicho. Por el Espíritu Santo se acordaron, escribieron, predicaron, y a la muerte de San Juan ya no hay nada nuevo. No puede haber otra revelación, no puede haber otros profetas, como los musulmanes, por ejemplo, los libros de Mormón, etcétera. Esto es una invención humana. Claro, hay gente honesta entre ellos que piensa que así es, pero no es así. El hecho de ser honesto no significa que uno está en la verdad. Seguramente cuando esta pobre gente en México, los aztecas sacrificaban niños para tener lluvia. 3-4 veces al año sacrificaban niños para tener lluvia, y mientras más lloraban, más se alegraban porque había más lluvia, decían. Eran honestos seguramente, pero no significa que estaban en lo correcto, ¿no? Entonces, en Cristo y por Cristo, Dios se ha revelado plenamente a la humanidad y se ha acercado definitivamente a ella. Y al mismo tiempo, en Cristo, por Cristo, el hombre ha conseguido plena conciencia de lo que es ser un ser humano. Y es verdad. Es verdad, hoy derechos humanos y aquello, bonitas palabras, pero todo esto fue entregado al mundo por la Iglesia Católica. Ante la objeción que le ponen los fariseos, considerando a Jesús hombre corriente, Él les responde afirmando su unión con el Padre, pues como dice San Beda, quería dar a conocer al Padre. El Hijo daba gloria al Padre. Él glorificaba a aquel que le ha enviado. La pregunta que hacen a Jesús es insidiosa y malintencionada. ¿Qué vale es esta pregunta? Pero ellos le decían, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceráis también a mi Padre. Entonces aquí ellos hacen preguntas insidiosas, tramposas. Conocer a Jesús es decir, creer en Él y aceptar el misterio de su divinidad, es conocer también al Padre. Más adelante repetirá la misma enseñanza con otras palabras, capítulo 12, 44. En este mismo sentido dirá el Señor a Felipe en tono de reproche, tanto tiempo como llevo con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto, a mí ha visto el Padre. Y yo y el Padre somos una misma cosa, un mismo ser divino. San Juan 14:9.
Jesús es la manifestación visible de Dios invisible, la revelación máxima y definitiva de Dios a los hombres. Hebreos 1:1. Sí. Jesús, noten esto, es la manifestación visible del Dios invisible. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible, la revelación máxima y definitiva de Dios a los hombres. Jesús, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a la plenitud toda la revelación y la afirma con testimonio divino, a saber, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna. Después dice que estaban ahí, estas palabras las dijo Jesús en Gasofilacio, enseñando en el templo. Gasofilacio era un lugar en el que existían varias huchas destinadas a recoger las ofrendas de los fieles. Se hallaba situado en el atrio de las mujeres. Siempre recoger dinero para ver, sí, pues se necesita, tenía que hacer, por ejemplo, el techo del templo. ¿De dónde va a ser si nadie ayuda? El Gasofilacio, sí. Bien, esto hasta el versículo 20. Ahora veamos los versículos siguientes. Todavía les dijo: yo me voy, y me buscaréis, y moriréis en vuestros pecados. A donde yo voy, no podéis venir vosotros. Ay, Dios, es otro problema, sí. Alusión a la muerte y a la incredulidad de los judíos. A donde voy, no podéis venir. Los judíos se decían: ¿acaso va a darse muerte que dice: a donde yo voy, no podéis venir vosotros? Él les decía: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeréis, moriréis en vuestros pecados. Ellos decían: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: es precisamente lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo. Veamos un poco una explicación aquí. Ante la actitud de repulsa por parte de las autoridades judías, Jesús les advierte que se marchará al cielo, de donde procede, y ellos continuarán esperando al Mesías. Entonces el Mesías vino, no lo aceptan, regresa al cielo y ellos están esperándolo. Un día estaba dando folletos y un señor me dijo: ¿sabe? Yo soy judío. Le dije: tengo una buena noticia para ti. ¿Cuál? Dije: el Mesías ya vino. Ya el Mesías vino. Dije: mire la prueba. De Abraham hasta Juan Bautista, ¿cuántos profetas hubo? Y de esta época ya no hay nada. Ya no hay nada. Ya vino. Se realizaron las profecías. Pero a veces hay gente que, judíos, estudian a fondo la Biblia y se convierten. Pero otros no quieren. Que Dios tenga piedad. Entonces Jesús dice que se marchará al cielo, de donde procede, y ellos continuarán esperando el Mesías. Pero ni encontrarán el Mesías porque lo buscan fuera de él, ni ahora le pueden seguir porque no lo creen. La expresión yo soy, repetida en numerosas ocasiones en el Evangelio, deja entrever la condición divina de Jesús. Yo soy. Cuando Moisés pregunta al Señor en la zarza: ¿quién eres? Soy el que soy. Yo soy Yahvé, soy Dios. Este era el nombre de Dios revelado a Moisés. Soy el que soy. Éxodo 13:14. Entonces, normalmente ellos tenían que comprender esas cosas, pero como tenían rechazo interno, no llegaron, no quisieron más bien aceptarlo como Mesías, ¿no? Como el Señor. Y yo soy. El nombre divino yo soy, Él expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad, del pecado de los hombres y el castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Éxodo 34:7. Dios revela que es rico en misericordia. Efesios 2:4.
llegando hasta dar su propio Hijo. Jesús, dando su vida para librarnos del pecado, revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Cuando levantarán la cruz al Hijo del Hombre, sabrás que yo soy Yahvé, yo soy el Señor, yo soy Dios. Esto está en San Juan 8:28. La pregunta que hacen los judíos en el 8:25, ¿tú quién eres? Se la plantean muchos hombres de nuestro tiempo ante el anuncio que la Iglesia ha hecho de Cristo. Ciertamente el Evangelio nos dice muchas cosas acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el camino, la verdad, la vida. La Iglesia lo proclama, pero los hombres de nuestro tiempo quizás no siempre conscientemente piden a los creyentes de hoy no solo hablar de Cristo, sino en cierto modo hacérselo ver. Y no es quizás cometido la Iglesia reflejar la luz de Cristo en cada época de la historia para resplandecer también su rostro ante las generaciones del nuevo milenio. Nuestro testimonio sería además enormemente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros contempladores de su rostro. Entonces nosotros hoy queremos que la gente crea en Cristo, pero tenemos que dar el ejemplo. La gente hoy está harta de discursos, necesita ver. ¿Por qué la gente iba tras los santos? Porque miles y miles de personas seguían a los santos. San Vicente Ferrer, San Francisco, Santo Domingo, aquí Santo Hermano Pedro, Santo Padre Pío. Desde las Américas iban hasta Italia, esperando días para comenzar a ser santos graderos, porque esos hombres reflejaban el rostro de Cristo en su actitud, en su vida. Entonces la gente, hablar poco, rezar más y dar el ejemplo, es lo que cuenta. Si hoy queremos que la gente crea y se salve, tenemos que vivir el Evangelio, dar el ejemplo en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, para que la gente se acerque y después, si no se han bautizado, se bautizan, si son católicos no practicantes, se confiesan, comulgan, se casan, como Dios manda, y se salvan. En los versículos 28 y 29, Jesús se refiere a su pasión y a su muerte. ¿Qué dice? Dijo Jesús, pues, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y no hago nada de mí mismo, sino que según me enseñó así mi Padre. Bien, completando a los sinópticos y a las cartas de San Pablo, el cuarto evangelio presenta la cruz, sobre todo como un trono regio en el que Cristo, puesto en alto, ofrece a todos los hombres los frutos de la salvación. Jesús dice que llegado aquel momento, los judíos conocerían quién era Él y la estrecha unión que tenía con el Padre, porque muchos de ellos descubrirían, merced a su muerte, seguida de su resurrección, que era el Mesías, el Hijo de Dios. San Marcos 15:39, San Lucas 23:47. Aquellos muchos que creyeron en Él en Jerusalén solo eran figura de los miles y millones que creyeran tras la venida del Espíritu Santo, no solamente en Jerusalén, sino en el todo, en todo el mundo. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia, credo, mandamientos, sacramentos, oración, la liturgia, las fiestas, el resumen de la Biblia, historia de la Iglesia están resumidos.